Buenas tardes, compañeras y compañeros. Con su permiso, diputada presidenta. El día de hoy vengo a presentar una reserva que tiene que ver con las comunidades y pueblos indígenas que utilizan la mística planta de la cannabis, la cual es una planta entregada a los pueblos indígenas desde el origen. Y se usa para hacer curaciones, para tener sabiduría y desarrollo espiritual en la cotidianidad desde nuestra cosmovisión propia como pueblos indígenas. La Convención de 1989 de la OIT, relativa a los pueblos indígenas y tribales en países independientes, define como pueblos indígenas a aquellos que por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que cualquiera que sea su situación jurídica conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. En términos prácticos, eso significa que además de los derechos humanos universales reconocidos en las convenciones internacionales, las personas indígenas disfrutan de derechos específicos que protegen su identidad, su cultura, sus tradiciones, su hábitat, su idioma y su acceso a las tierras ancestrales. Estos derechos están consagrados en la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, que reconoce de manera especial el derecho de los pueblos indígenas a proteger y desarrollar manifestaciones culturales del pasado, presente y futuro, así como a su herencia cultural, conocimientos tradicionales y manifestaciones de sus saberes científicos, tecnológicos y culturales, manteniendo sus medicinas y prácticas curativas tradicionales. Durante generaciones, pueblos indígenas de todo el mundo han utilizado plantas sagradas como la cannabis con fines tradicionales, culturales y religiosos. Son prácticas ancestrales y culturales que corresponden a una cosmovisión muy particular de los pueblos indígenas de México. El uso del cannabis se da entre los pueblos indígenas como coras, tepehuanos, huicholes, tarahumaras, entre muchos otros. Esta tradición es muy antigua. Se menciona que aproximadamente hace 3000 años ya se daba cuenta de estas prácticas rituales, habiendo una línea de continuidad hasta la actualidad. Una planta sagrada puede ser cualquiera que logre un cambio bioquímico, puede ser mental o físico. Lo sagrado uno se lo confiere al considerar las raíces culturales y la cosmovisión de la que es originaria cada planta. Las definiciones de las plantas sagradas son muchas. Lo sagrado de una planta es conferido por las comunidades originarias. Una planta puede curar enfermedades del alma, puede ser desde una manzanilla o una hierbabuena. Lo sagrado existe en cada cosa que hacemos, en cada té o infusión que se prepara. Para nosotros una planta sagrada es a la que las personas dotan de cierto poder, de cierto valor. México necesita descolonizarse, reconocer y respetar a las plantas sagradas y deshacer la relación entre la marihuana, el narcotráfico y la violencia. Es por ello que, con fundamento en los artículos 109 y 110 del reglamento de la Cámara de Diputados, solicito someter a la consideración del Pleno una reserva con las siguientes modificaciones y adiciones. Se reforma el artículo 3 a la fracción 1 y se adiciona la fracción 26 del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Salud de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la regulación del cannabis, en donde se solicita respetar y no criminalizar el uso cultural de la cannabis que realizan los pueblos y comunidades indígenas de México.
entendiendo el uso cultural como el conjunto de costumbres, tradiciones o comportamientos sociales asociados al consumo de cannabis desde una cosmovisión cultural de los pueblos y comunidades indígenas. Señora Presidenta, le anuncio que realicé cambios a la redacción de la reserva y que yo entrego en estos momentos como la versión final. Por su atención, muchas gracias, esperando el apoyo para la aprobación de la presente reserva. Dimá Kalahanza.